A ver, no paramos de hablar de los boomers y de los millennials, y ni te cuento de la generación Z, que la analizamos como si fuera una especie completamente nueva. Pero, ¿qué pasa con esa generación que está justo en medio, esa de la que casi nadie habla? La gran olvidada, la generación X. Estamos hablando de la gente nacida entre 1965 y 1980 más o menos. Son esos compañeros de trabajo un poco más mayores que, ¿te has fijado?, nunca se quejan. O esos padres que a veces parecen como distantes, a su aire. Son los que construyeron gran parte de lo que hoy es Internet, pero que ni de broma te suben una foto de lo que han desayunado. Y aquí viene lo interesante. Su psicología es, probablemente, la más incomprendida de todas las generaciones que conviven hoy. Fueron, a una escala masiva, los primeros niños de la llave, los que volvían del cole a una casa vacía. Y esa experiencia, como vamos a ver, lo cambió absolutamente todo. Vale, vamos a meternos de lleno en el lugar donde se forjó su mentalidad, la casa vacía. Pensemos en la escena. Es 1984. Tienes 8 o 9 años, vuelves del colegio, abres la puerta y no hay nadie. Tus padres están trabajando. No tienes móvil, claro, ni cámaras ni nada. Pues para ese año se calcula que 7 millones de niños estaban solos en casa después del cole de forma habitual. 7 millones. Es una generación entera que aprendió a la fuerza a buscarse la vida. A nivel psicológico, esto creó algo que los investigadores llaman un entorno de alta contingencia. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que tus acciones tenían consecuencias directas e inmediatas. No había nadie para salvarte el pellejo. Si rompías un plato, tenías que limpiarlo tú. Si te dejabas las llaves, te quedabas en la calle. Su cerebro aprendió a predecir consecuencias en tiempo real. Por eso tienden a pensar 3 pasos por delante, de una forma que a menudo nos deja a los demás, pues, un poco descolocados. Así que al final, de esa casa vacía, sacaron unas cuantas lecciones de vida grabadas a fuego. La autosuficiencia es básica, no siempre va a haber alguien ahí para ayudarte, lo que haces tiene consecuencias de verdad y lo más importante, si hay un problema, más te vale aprender a solucionarlo por ti mismo. Bueno, pero esto no fue solo por estar solos en casa. Ahora vamos a ampliar el foco y a ver el panorama cultural que alimentó ese escepticismo tan característico que tienen. Porque claro, esto no surgió de la nada. Es que, a ver, crecieron viendo cómo las instituciones se venían abajo. Las tasas de divorcio se dispararon en los 70. Escándalos como el Watergate hicieron que la confianza en la autoridad cayera en picado. Luego en los 80 vieron a sus padres, gente que había sido leal a su empresa durante décadas, ser despedidos sin más. Y todo esto con la Guerra Fría y la crisis del SIDA como un ruido de fondo constante. El mensaje que recibían era sigue las reglas y todo irá bien, pero lo que veían con sus propios ojos era que las reglas del juego cambiaban sin previo aviso. Hay una frase que lo clava, de verdad. Cruzan los dedos para que las cosas salgan bien, pero en el fondo esperan que en cualquier momento les quiten la alfombra debajo de los pies. Los psicólogos lo llaman pesimismo defensivo. Ellos simplemente lo llaman ser realista. No es que sean unos cínicos amargados, para nada. Es una coraza emocional. Esperan lo mejor, sí, pero siempre están preparados para lo peor, porque francamente es lo que vieron pasar una y otra vez. Y esto explica perfectamente por qué son tan reservados, sobre todo en redes sociales. Crecieron en un mundo donde la privacidad era lo normal, el estado por defecto. Si metías la pata, se enteraban 4 amigos, y con el tiempo se convertía en una anécdota graciosa. Ahora, un error se puede hacer viral en segundos. Para ellos la visibilidad no es una meta, es un riesgo. Aprendieron de pequeños que cuanta menos gente supiera de sus cosas, más seguros estaban. Toda esta forma de ver la vida, claro, se la llevaron al trabajo. Y ahí desarrollaron una ética laboral muy particular y a menudo bastante malinterpretada. No se basa en una lealtad ciega, sino en algo mucho, mucho más práctico. Sus padres venían de la cultura de que la lealtad a una empresa se recompensaba. La generación X vio cómo esa lealtad se pagaba con un finiquito. Así que aprendieron otra cosa. La lealtad no es a la empresa, es a tus propias habilidades, a tu competencia. Ellos no pueden controlar si la empresa va a hacer recortes, pero sí pueden controlar ser tan buenos en lo suyo que sea muy difícil que les echen. Y motivos para pensar así no les han faltado, ¿eh? Se han comido una crisis económica tras otra. Los más jóvenes de esta generación acabaron la carrera justo cuando estalló la burbuja de las .com. Los más mayores estaban en el pico de sus carreras cuando llegó la crisis financiera de 2008. Esta inestabilidad constante no hizo más que reforzar esa idea de que solo puedes contar contigo mismo. Y esto define totalmente cómo ven el liderazgo. Los títulos y los cargos les dan bastante igual. A ellos lo que les impresiona es la competencia. Si eres el jefe y demuestras que sabes de lo que hablas, te seguirán hasta el fin del mundo. Pero como tengas un cargo y no tengas ni idea, olvídate. No tienen paciencia para eso. Cuestionan la autoridad porque pasaron toda su infancia viendo a gente incompetente en puestos de poder tomar decisiones desastrosas.
Y con todo esto, llegamos al que quizás sea su papel más singular en la historia. Son la única generación que ha vivido con un pie en un mundo y el otro en un mundo completamente diferente. Son la última generación analógica. Es que pensemos un momento en su viaje tecnológico. Su infancia fue de teléfonos de rueda y de buscar información en fichas de cartón en la biblioteca. En su juventud llegaron los primeros ordenadores personales y ese ruido infernal del Internet por módem. De adultos vieron nacer la web como la conocemos y hoy están navegando por las redes sociales y la inteligencia artificial. Han vivido en primera persona la transición tecnológica más brutal de la historia reciente. Antes de Internet, el conocimiento tenía un peso, un coste, requería esfuerzo. Ir a la biblioteca, buscar en enciclopedias, leerte libros enteros para un solo dato. Los psicólogos cognitivos tienen un nombre para esto: codificación profunda. La información que te cuesta conseguir se queda grabada en la memoria de una forma mucho más permanente. Es la misma intuición que desarrollas cuando arreglas la cadena de la bici con tus propias manos, en lugar de ponerte un tutorial de YouTube. Al final, quizá esta sea la mejor metáfora para describirlos. Son la generación puente. Conectan el viejo mundo analógico con el nuevo mundo digital. No suelen hacer ruido, no llaman la atención, simplemente están ahí, haciendo el trabajo, manteniendo las cosas en pie y muy en su estilo, sin esperar ningún aplauso a cambio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. En un mundo donde cualquier respuesta está a un solo clic, donde podemos buscarlo todo en Google, ¿qué tipo de sabiduría, qué tipo de intuición forjada en el esfuerzo estamos perdiendo por el camino?